Mis amados hermanos, les saluda su hermano Octavio Arce. Yo soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California, y es un gran privilegio acompañarlos una vez más con esta meditación en la palabra de nuestro Señor. La meditación de hoy la vamos a estar situando en el segundo libro de Samuel, en capítulo 15, en versículos del 1 al 12. Aquí vemos cómo Absalón se rebela en contra de su padre David y empieza a reunir un pequeño ejército y empieza él como hacerse fama de que él había sido proclamado rey, que había sido perdonado y que ahora él era el que iba a empezar a reinar. Entonces vemos cómo empieza a pararse a la puerta de la ciudad de Jerusalén con 50 hombres, como diciendo: yo soy el que mando, yo soy el que estoy al frente. Y aunque les decía, ojalá yo reinara, para que yo fuera el que pueda atender tu caso, el que pueda hacerte justicia en vez del rey. Entonces vemos cómo empezó a robar los corazones de los israelitas y empezó a quererse proclamar rey. Entonces le he titulado esta pequeña meditación Aliado de la mentira, porque nos habla de cómo Absalón se valió de la mentira para poder autoproclamarse rey y de poder seguir desobedeciendo a su padre. Entonces, la primera enseñanza yo la encuentro en versículos del 1 al 6, que dicen así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino de la puerta, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en el país, para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante él a juicio, y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. Aquí la enseñanza que yo puedo obtener es que debemos de tener cuidado con las apariencias, porque lo engañoso de Absalón era que era un hombre de apariencia hermosa. La Biblia solo habla de 2 hombres de apariencia hermosa: de José en Egipto y de Absalón, el hijo de David. Entonces era un hombre de apariencia hermosa, y su don de palabra para ganarse al pueblo de Israel le facilitaban que tuviera el apoyo de una gran cantidad de personas. Y Absalón no había sido perdonado aún por el asesinato de su hermano. Era un homicida y aún David no le otorgaba perdón. Entonces él mismo se empieza a autoproclamar rey, se empieza a usurpar el trono de David. Entonces cuando él empieza a dar juicio, empieza a empezar a tramitar los problemas con los que llegaba la gente, empezaba a dar juicio en vez de David, empieza a usurpar el trono poco a poco de su padre David. Entonces aquí vemos cómo las apariencias, la apariencia que tenía Absalón, lo hacían parecer un rey ante la gente cuando en realidad no lo era. Entonces así también el pecado llega a nuestras vidas con una apariencia bonita, con una apariencia de un paquete muy bonito que no nos va a hacer daño, pero en realidad lo que está tratando de hacer el pecado es meterse en nuestras vidas y tomar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces tengamos cuidado con esas apariencias que la mayoría de las veces se engañan. La segunda enseñanza yo la encuentro en versículos del 7 al 12, que dicen así: al cabo de 4 años Absalón dijo al rey: te ruego que me permitas ir a Hebrón para pagar el voto que he prometido a Jehová, porque cuando estaba Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto. Cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ve en paz, le dijo el rey. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel, el gilonita, consejero de David. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón.
Aquí yo miro como muchas personas van siguiendo a Absalón simplemente porque ya lo miraban a él como rey, pero ellos no sabían el plan oculto de Absalón, el cual era últimamente quedarse con el trono de David. Y cuando Absalón conquista los corazones de los israelitas después de 4 años usurpando el trono de su padre, comienza a agrupar gente de Jerusalén. Iban 200 personas convidadas por él. Eran inocentes sin saber nada de lo que planeaba Absalón. Cuando nos veamos involucrados en una situación que no es de provecho, debemos arrepentirnos y alejarnos y volver al camino de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nunca es tarde para arrepentirse, es lo que yo miro aquí. Aun cuando las personas que lo iban siguiendo no sabían de los planes de Absalón, debemos nosotros, como ellos, si no sabemos en lo que nos estábamos metiendo, cuando accedimos a incurrir en algún pecado, incurrir en la ley de Dios y transgredir, la ley de Dios, nunca es tarde para arrepentirse. Dios nos perdona nuestros pecados siempre y cuando nos arrepintamos. Arrepentirse nos habla de ir como en la corriente de un río y completamente darse la vuelta en 180 grados e ir hacia el otro lado. Entonces, cuando estamos viviendo en pecado, nunca es tarde para arrepentirse, mis hermanos. Todo el tiempo Dios nos dice en su palabra que Él quiere que vayamos siguiéndolo a Él, que sigamos a su Hijo Jesucristo, que sigamos su ejemplo. Y si estamos viviendo en pecado, hoy es el día, hoy es cuando nos debemos de arrepentir. Y esas son las 2 enseñanzas que yo puedo extraer, que cuidado con las apariencias del pecado. Cuando el pecado llegue a nuestra vida, nunca va a llegar de una forma contraria a lo que dice la palabra de Dios. Llegará de forma contraria, pero se nos presentará de una forma atractiva, de una forma agradable. Entonces debemos de tener cuidado con esas apariencias del pecado, que son promesas falsas. Y la segunda enseñanza es: nunca es tarde para arrepentirse y seguir a nuestro Señor Jesucristo, seguir el camino que Dios nos ha marcado. Entonces, estas son las 2 enseñanzas. Espero que sean de gran bendición a su vida. Espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.